ver, partamos de la pregunta que sugiere el libro. ¿Para qué sirve aprender historia en el Perú? Bueno, he dado cuatro respuestas a esa pregunta en el libro, ¿no? Porque el título en realidad es una afirmación. ¿Para qué aprender historia en el Perú? Pero convertida en pregunta, he respondido en primer lugar para apreciarnos mejor. Tenemos una conciencia histórica de que los procesos ocurridos en Europa desde el inicio de la modernidad siempre han sido ascendentes, acumulativos y progresivos. Y nosotros nos hemos conectado a ese proceso y al parecer aquí es una situación al revés, ¿no? De dificultades, de conquista, de colonia, de independencia importada. Entonces, tenemos que a, aprender esa historia para explicarnos mejor y para apreciarnos mejor. Yo creo que a pesar de lo que ocurrió con la conquista, gran parte de las culturas andinas se han mantenido y gran parte de los productos de las culturas andinas y del Perú andino se ha mantenido y se ha conservado. Y creo que si haríamos una historia nueva, una historia buscando una epistemología nueva, como lo que hace Patrice Boucheron en Francia, ¿no? ¿Qué dio el Perú al mundo y qué recibió el Perú del mundo? Podría aliviarnos un poco y apreciarnos mejor. Claro, porque usted en algún momento, para completar esta idea de que efectivamente en Europa tienen una historia más mirando el desarrollo y nosotros un poco mirando todo lo que nos ha afectado a través del tiempo, usted se dice, ¿por qué hacemos de nuestra historia una suma de relatos sobre lo trágico, lo dramático, el bien perdido y las ocasiones desperdiciadas? Para esa Ciertamente, pregunta ¿no? concreta, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué miramos de esa manera nuestra historia? Porque no estamos contentos con la realidad presente. Yo creo que cuando Garcilaso escribió ese elogio a los incas y los idealizó, ¿no? Eso los idealizó desde, desde el presupuesto de la memoria de un bien perdido. Y tenemos en el Perú esta suerte de pensar en cosas que hemos perdido, ¿no? Que hemos desaprovechado, que no hemos aprovechado bien. Pero en realidad sí han sido cosas valiosas que han ido construyendo una historia peruana. Y esa historia que se ha construido a partir de ese legado es lo que tenemos que descubrir. Y lo que propongo entre líneas, descubrirlo. Claro, una nueva historia, dice usted. Una nueva historia que nos permita apreciarnos mejor. Un nuevo relato. Un nuevo relato. Uh -huh. Un relato, un relato de las cosas que se conquistaron, de las cosas que se lograron y que se edificaron, algo que en realidad hemos llegado a esta situación actual. El Perú actual no es una invención coyuntural del presente, es una invención sobre un legado del pasado. Y ahora el Perú tiene una realidad muy compleja, donde las regiones comienzan a aparecer, como siempre han aparecido, como las que ponen el dinamismo en los cambios históricos. De hecho, el Bicentenario nos sirvió un poco para descubrir los procesos independentistas que venían de las regiones, ¿no? O sea, digamos, por lo general estaba focalizado en las corrientes libertadoras de afuera, pero en este Bicentenario se discutió mucho sobre el apoyo, la repercusión de actores que venían de las regiones. Sí, eso lo digo en la tercera parte en el libro, que realmente las regiones no vinieron a Lima a destruir Lima, a incendiar Lima, vinieron a nacionalizar a Lima, a traerle sus problemas y a sacar a Lima de esa suerte de anomia o de laberinto en la gran ciudad, ¿no? Y reconocer los problemas que venían desde las regiones. Bueno, esa es la impresión, yo tengo una impresión positiva del Bicentenario. ¿Eh? El Bicentenario ha sido celebrado por las regiones y no ha sido celebrado por Lima.
como la independencia fue lograda por las regiones, en Junín y Ayacucho. Y Lima no se dio mucho por enterada. Pero bueno, me he salido un poco de la No, pero primera. sí, porque podríamos hacer un paralelo, ¿no? Porque yo siento que hoy mismo las regiones ven lo que pasa en la actualidad de una manera muy distinta a la que la ve Lima, ¿no? O sea, yo creo Sí, que esa desconexión todavía está vigente. bueno, los grandes acontecimientos de la historia peruana desde el siglo XVIII se jugaron mucho en las alturas Ujú. andinas. El mismo imperio inca Túpac Amaru y las dos batallas principales de la independencia y las guerras por la Confederación Perú-Boliviana se dieron en las alturas. Es decir, ¿cuándo la historia se va a jugar en Lima? Espero que comience a jugarse en Lima, ¿no? Cuando Lima se convierte en una capital como era el Cusco, ¿no? Unida al resto del país a través de un Capañán, Claro. no de ferrocarriles pequeñitos que van y vienen donde no hay rieles bien Sepa dónde instalados. va. Ahora, hay un dato interesante en el libro, ¿no? Usted afirma que en la época colonial había exceso de tierras, autosuficiencia de la familia campesina y sobre todo una cosa sorprendente, ausencia de hambre, ¿no? Ciertamente, ciertamente eso es algo que una propuesta que la trabajó Ruggiero Romano, pero que lo trabajaron otros historiadores también. La población bajó desde 6 millones a 1.500.000. Entonces los campos se comenzaron a convertir en campos desolados, abandonados. Y las familias campesinas se recluyeron en las economías de autosuficiencia. Entonces no podríamos decir que había abundancia, pero no había hambre. Los rebaños de camélidos, que fueron los que más sufrieron la conquista, comenzaron a ser reemplazados por los rebaños de ovinos y se creó una suerte de enorme dispersión y de desaparición de los camélidos. Pero los camélidos fueron defendidos por las economías campesinas. Entonces, ¿cuándo aparece de nuevo la pobreza, los grandes bolsones de pobreza con la República? En el siglo XX, cuando la población peruana alcanza los niveles prehispánicos, llega a los 6 millones de nuevo. Y llega a los 6 millones sin tener una estructura productiva, sin tener un plan productivo, digamos, como existía antes. Y entonces viene el hambre y vienen las migraciones masivas para dejar el campo. Eso es una cosa misteriosa también. Lo he estudiado muy bien José Ragas últimamente, pero es un tema que empezó con la llegada de los españoles y el desorden, porque antes la población era originaria y forastera, y el forasterismo estaba prohibido con los incas, pero después los forasteros comenzaron a pasearse por todo el mundo, buscando en el desconcierto soluciones. Ahora, alguna vez me dijo que en el Perú, más que una memoria, hay muchas memorias. ¿Pasa lo mismo con el concepto de nación? ¿Hay más de una nación en el Sí, Perú? sí. Esa es una buena pregunta porque realmente hay muchas memorias y muchas naciones pequeñas, pero hay una nación grande que involucra a todos, que es la nación peruana. Yo creo que el concepto de patria, que es un concepto material, territorial, poco a poco se ha ido convirtiendo en el concepto de nación. Y la nación es las personas que viven en un país y que cuando viven dentro de una nación, viven fraternalmente. La fraternidad es un principio de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Pero la fraternidad depende de todos los integrantes de un grupo y es un deber. Fraternidad con los otros. ¿Qué es lo que falta en el Perú? Yo digo, en el Perú hay una diversidad de naciones amazónicas,
naciones andinas, Puno, Cusco, incluso Arequipa, incluso el norte. Son regiones que tienen una identidad propia, pero esas identidades propias están enraizadas en memorias propias. Y esas memorias propias no impide para nada que formen parte de un conjunto mayor, que es la nación. Por eso los principios que ahora nos relacionan a las diversas naciones como prejuicio, marginación, tienen que ser reemplazados por el principio de la fraternidad. Claro, ahora entiendo que un poco la idea de que hay varias naciones también se refuerza un poco por la historia, o sea, hemos pasado de tener organizaciones en ese territorio distintas, ¿no? El Tahuantinsuyo, la colonia, ahora mismo la república. Eso también puede abonar un poco la idea de que hay varias memorias para varias naciones. Sí, hay varias memorias que la memoria normalmente se mantiene a través de las generaciones, a través de las personas, al margen de los textos escritos. Pero hay muchos pueblos que tienen su propia historia. Los Ashánica tienen su propia historia, ellos mismos lo reconocen. Claro, han sufrido el caucho, han sufrido los colonos, han sufrido las enfermedades, pero se sienten peruanos. Han sufrido Sendero. Se convirtieron en un campo de experimentación de las atrocidades de Sendero. Pero ellos se sienten parte del Perú y reclaman derechos al gobierno peruano. Y eso es parte de la nación. Los reclamos construyen las realidades nacionales. Y entonces hay que ser inteligente y responder con inteligencia a los reclamos de las regiones. Hay una reflexión interesante también sobre la última novela de Mario Vargas Llosa en el libro, es la novela Le dedico mi silencio, porque está presente en las páginas, en algún momento del libro, esta idea de sobre todo de clases medias, ¿no? De que la música criolla podía integrar a la nación, ¿no? Podía servir como un elemento consolidador. El problema es que en realidad a estas alturas la música criolla es muy poco escuchada, ¿no? Básicamente la escuchamos masivamente solo cuando juega la selección en el estadio, ¿no? Cuando es las 12 del día, de 12 a 1:30. Sí, tiene un horario muy cortito. Sí, pero realmente esa afirmación de Mario Vargas Llosa es una afirmación real. Digamos, hay una suerte de limitación del vals a ciertas áreas urbanas como Lima y a ciertos lugares que son cultivadores del vals. Pero lo que Mario Vargas Llosa dice, desgraciadamente, el vals que pudo unirnos no nos ha unido y más bien ha desaparecido. Yo le diría, no, han aparecido muchas músicas y esas músicas están en las regiones, están en la selva, están en el norte, están en el sur, están en todas partes. Y en todas partes son entendidas como músicas de identidad. ¿Hay algún género que nos una como nación? Bueno, yo te diría que la música andina, ¿no? El huayno. Yo creo que cuando se comenzó a escuchar a partir de 1912 el cóndor pasa, comenzó a ser reivindicada como una música prehispánica. Estamos hablando de historia y de memoria. En este tiempo ha surgido una idea de un personaje, ¿no? El hispanista, que reivindica un poco lo que fue la colonia. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿A qué lo atribuyes? Bueno, está vinculado con las derechas políticas en el Perú, ¿no? El hispanismo. Siempre ha existido. Ha habido un retraso en el Perú para reconocer la peruanidad como propia y diferente de los contextos vecinos. Yo también lo digo ahí que los peruanos reunidos alrededor del Mercurio peruano, la sociedad amante del país, también se reconocían poco como criollos, se asimilaban a los españoles. Entonces, y yo digo, pueden seguir existiendo, ¿por qué no?
pero como lo que siempre han sido, una minoría, ¿no? Y creo que las mayorías son los que construyen las naciones, no construyen las minorías. Y si en las minorías hay estas emociones hispanistas, hispanizantes, eh, no me parece mal. Son aquellas que nos mantienen la memoria de que también formamos parte de un legado cultural español. Pero no querer convertirlas en discursos nacionales. Claro. Creo que son discursos relativos a grupos sociales localizados, ¿no? Son, como se dice, una minoría. Bueno, sí, como el grupo del alcalde de Lima, ¿no? Que tiene una minoría hispanista, ¿por qué no? Pero cuando se vuelven hispanizantes pueden chocar con el resto de sensibilidades, ¿no? Entonces puede ser hispanista Porque sin imponer su criterio a los demás. hay los pueblos indígenas de la Amazonía que son nativos y que ellos mantienen sus raíces propias. ¿Por qué no? Claro. Pero antes se consideran peruanos. Y no creo que ellos traen su arte, como los tejidos de sargua, por ejemplo, la pintura de sargua, o los tejidos de las poblaciones amazónicas, que son apreciados también en Lima y que aparecen en las casas Pero como no lo adornos. como un canon, digamos, no simplemente lo muestran y ya está. Forman parte, hay aceptación, pero no es que vienen a imponer su arte, sus gustos, sus memorias. En pocos días o en pocas horas se tendrán que consolidar algunas alianzas políticas para postular a la presidencia de la República o participar en las elecciones. ¿Usted diría que el Perú es un país de alianzas políticas duraderas? No, yo diría de que el Perú es un país de alianzas sociales duraderas. Sociales, okay. Las alianzas políticas, uno de los grandes partidos políticos que nació en 1924, el APRA, está casi en extinción. Y al servicio de minorías políticas. Otros partidos están en la misma situación, ¿no? Yo diría Acción Popular. Pero hay alianzas sociales que están detrás de los partidos. Y cuando digo alianzas sociales, digo, por ejemplo, las regiones. Yo creo que las regiones han puesto el mayor número de presidentes en lo que va del siglo XXI. Creo que pusieron a Toledo, creo que pusieron a Ollanta, y creo que después a Castillo, pero antes también de alguna manera votaron por Kuczynski porque estaba Martín Vizcarra. Entonces las regiones están, y que son alianzas sociales, porque las regiones no creo que voten por Perú Libre, votaron por Castillo, porque Castillo era un profesor de primaria, un dirigente sindical, y porque de alguna manera tenía raíces campesinas, ¿no? Ahí no había partido detrás, yo creo, habían alianzas sociales. Y yo creo que los políticos que no toman en cuenta esta diversidad del Perú, ¿no? Donde las regiones piden representación en el gobierno y votan para tenerlas. O sea, de poco serviría a un candidato llegar a una alianza entre los partidos que han nacido en Lima, digamos. No creo que tenga mucho éxito, ¿no? Y más bien creo que podría ser exitoso algún discurso que venga de las regiones, pero que no sea regionalista, sino venga de las regiones, aglutine las regiones y presente a las regiones como el Perú organizado. ¿Sabe cuándo empezó a medirse la popularidad de los presidentes, más o menos? ¿Los 80 quizá? Bueno, yo diría que sí, que un hecho notable de popularidad de un presidente fue 1980, las elecciones y la votación por Fernando Belaúnde Terry, que era un voto de reparación.
y le ganó por un porcentaje bien importante a Armando Villanueva del Campo. Claro, estamos hablando de un voto sólido, fuerte, ¿no? Porque lo que vemos ahora es que tenemos una presidenta con 2,5% de aprobación, que creo que nunca antes se ha visto, ¿no? Nunca, que yo recuerde, ¿ah? Ujú. Nunca, porque hasta 1980 el gran elector era el ejército, que hacía que terminen los gobiernos, Claro. ¿no? Eh, era, era un ejército muy organizado para mantener siquiera la razonabilidad de los gobernantes. Pero después, después de la experiencia de Velasco, el ejército pasó a sus cuarteles, ¿no? Y ahora estamos en otro momento. Pero nunca ha habido, siempre han habido presidentes que han conservado la popularidad. Al inicio, Y cuando se hay, salía. hay presidentes que han sido elegidos como presidentes, ¿no es cierto? Alan fue elegido como presidente. Fujimori fue elegido por presidente en una historia política bien complicada, pero casi nunca hemos tenido un presidente que no ha sido elegido como presidente. No, eso es un hecho, salvo en algunas circunstancias muy especiales, ¿no? La guerra con Chile, cuando Mariano Ignacio Prado salió del país y lo reemplazó Nicolás de Piérola. O hechos muy especiales, ¿no? Siempre se ha buscado la legitimidad del gobernante a través de las elecciones, porque así se ha votado por él. A ver, para hablar un poco también de la cotidianidad del país, tenemos un promedio de 6 asesinatos, de 6 crímenes por día. ¿Alguna cosa sí se había visto en el pasado? No, después de la guerra con Chile, muchas de las poblaciones quedaron armadas, guardaron las armas, pero nunca hubo tantos asesinatos como ahora. Y yo también le entiendo, Emilio, esta suerte de inseguridad y criminalidad como un hecho también internacional. Creo que los sicarios, la multiplicación de los sicarios, el mercado de sicarios es algo que viene También de fuera, que también viene de fuera, pero que no es una tradición peruana. Más bien es otro tipo de criminalidad, la que siempre hemos visto en el Perú, pero no un mercado de sicarios, como es lo que existe en la actualidad. Bueno, el nacimiento de un mercado, que es el mercado de sicarios, hace que la gente recurra para arreglar cuentas cuando la justicia no le encuentra eficiente, recurre al sicario, ¿no? Un marido engañado, una mujer engañada, recurre al sicario. O un hombre en diferentes circunstancias. Es decir, una criminalidad tan alta en el Perú que yo recuerdo no habíamos tenido. Y que afecte tanto a las regiones como a Lima. Y que haya una población como Trujillo que está altamente afectada por la criminalidad, ¿no? Sí, sí, claro. En eso, al menos las regiones sí están conectadas con Lima. Ahí, lamentablemente, en eso sí. Sí, claro, Lima es la de mayor incidencia de la criminalidad, ¿no? Ahora, lo voy a citar. Dice en el libro que siempre ha pensado que el Perú es un país pobre, inconcluso y desaprovechado. ¿Por qué? Ahí sí tendría que decirte por algo que decía también la tradición, la historiografía tradicional, ¿eh? Por la ausencia de una clase dirigente, por la ausencia de una clase política que tenía como meta el desarrollo del país, el desarrollo de la nación. Y no hemos tenido esa clase dirigente y más bien hemos caído en la persistencia y en la multiplicación
de políticos privendistas que llegan para enriquecerse. Eso es una novedad del siglo XXI, ¿eh? Que llegan a los cargos públicos para aprovecharlos, porque no tenemos un siglo XX donde uno de los gobiernos más largos fue Leguía, 11 años, no dejó grandes riquezas para sus hijas y para su familia. Y el otro largo gobierno, el ochenio de Odría, tampoco dejó muchas riquezas. Y el gobierno de Velasco Alvarado, que duró 7 años, tampoco, que se sepa, fue un gobierno corrupto. Entonces, ¿por qué la corrupción ha tenido tanto impacto en el siglo XXI? Porque la política y el Estado se volvió un Estado prebendista, un Estado para aprovecharse, y los puestos políticos para enriquecerse, desgraciadamente. Entonces, los que llegan al gobierno para pensar su situación personal, muy difícil pedirle que piensen la situación nacional. Entonces, en conclusión, tengo la impresión desde la historia que el Perú en este momento no tiene un plan nacional de desarrollo. Y no lo ve en ninguno de los candidatos que asoman para el próximo año. No. Cuando hay un plan nacional de desarrollo, es una cosa muy complicada, muy grande, ¿no? Que implica salud, educación, seguridad, migraciones internas, carreteras, el Perú como descentralización. Entonces, no se ve con claridad eso. Más bien se ve la ausencia de plan nacional y la sobrepoblación que existe en Lima, ¿no? En 1992, cuando escribió la primera versión de este libro, decía que la característica del paisaje peruano era casas a medio construir y ciertos centros urbanos inconclusos. Hemos cambiado un poco eso, seguimos siendo lo mismo. Bueno, eso creo que hemos cambiado, sí. Y son las partes positivas que ahora existen. Yo creo que desde 1962-63, que se inauguró la residencial San Felipe, comenzaron las construcciones urbanas de viviendas. Construcciones urbanas de viviendas que no han parado hasta ahora y que han comprometido a mucha población en el financiamiento de sus viviendas. Eso es lo novedoso, digamos. Y es una dinámica que es imparable, ¿no? San Isidro, Miraflores, tienen edificios de interés social. Y no me parece mal, a pesar de que los vecinos de San Isidro y Miraflores tengan desacuerdo. Porque París, que tiene 20 distritos, en los 20 distritos hay viviendas de interés social, con una finalidad estratégica de no crear sitios aislados, no crear apartheid, y más bien mezclar a los grupos sociales, integrarlos, que convivan, que usen los mismos servicios. ¿Ha vuelto al lugar de la memoria después de que fue cesado? No, solamente tengo noticias de su abandono y de su agonía. ¿Ya no volvería ahí? Al menos como espectador. No, me gustaría visitar de nuevo, pero sé que visitar a personas agónicas, a instituciones agónicas, me produciría más bien tristeza. Lamento no haber escrito la última memoria del LUN del año 24, donde hicimos muchas cosas, ¿no? ¿No le escribió porque no le dejaron? Y lamento que el Ministerio de Cultura esté en manos tan inexpertas de no entender lo que es la memoria como un mecanismo de reparación para las víctimas y como un mecanismo de sanación también
y de previsión, de no repetición de las cosas.